Muy buen día a todos ustedes. Sean bienvenidos a Medical Expo. Para abrir este auditorio nos acompaña USIN Médica con el tema Innovación y tecnología en cuidado respiratorio, perspectiva en la práctica clínica. Le demos la bienvenida al terapeuta Víctor Manuel Enríquez Martínez. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Buenos días a nuestra audiencia. Ay, disculpen la tardanza, pero la canción estaba muy buena como para cortarla, y también la educación musical es importante. No es tun, 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 no, hay cosas muy padres y pues teníamos que escucharla, ¿verdad? A nombre de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios, les agradecemos su presencia, les agradecemos el estar con nosotros el día de hoy. Igualmente a Medical Expo, a USIN Médica, que es quien nos invita a este simposio. Y bueno, vamos a hablar de un tema que pareciera ser muy reiterado, el hablar de CPAP, y pudiera sonar como algo no actual. Cuando una terapéutica tiene más de 50 años, invariablemente que dicen los clásicos, que ya pasó su curva de aprendizaje, ya demostró un alto valor terapéutico, como es la terapia de presión positiva continua nasal en el recién nacido, y que durante los años se alimentó de muchas maneras. Si nosotros estamos aquí y hablamos de CPAP nasal, en buena parte tenemos que agradecer a alguien, al doctor George Gregory, que en 1973 publica un trabajo que ya habían tenido ellos previamente, dos o tres años antes. Había habido una publicación previa de Chivetta que empezaba a hablar del uso de la presión positiva continua en las vías aéreas, y intentan aquí pues tomar una línea que durante muchos años nos costó trabajo que se le reconociera como un modo no invasivo de ventilación en el recién nacido. Siempre nos referimos a ellos como CPAP nasal. Y el crecimiento de los dispositivos respiratorios en neonatos tuvieron tal vez una curva de desarrollo tecnológico un poquito más lenta que lo que fue la ventilación en el adulto. ¿Por qué? Pues porque había limitantes en cuanto a sensores, la capacidad de medir los volúmenes, el cálculo de los flujos de una manera controlada. No es lo mismo ventilar a alguien de 1 kilo y entregarle 6 mililitros que ventilar a alguien de 50 kilos y entregarle 10 mililitros por kilogramo. Los primeros ventiladores volumétricos, por llamarlo así, los primeros ventiladores que hacían control de volumen en adultos, el volumen mínimo eran 500 mililitros. Se intentaron utilizar en recién nacidos con las enormes complicaciones que esto generaba. Si ustedes se meten un poquito a leer de la historia de la ventilación mecánica, y yo les puedo dar algunas recomendaciones, pueden buscar el libro de ventilación mecánica del doctor Belda Chulia, pueden buscar, había unos viejos librillos de ventilación mecánica que un buen amigo aquí en México hizo, el ingeniero Tomás Zamudio, y hizo uno sobre ventilación mecánica neonatal, y ahí hablaban de la gran controversia. Y también se puede meter el libro del maestro Benito Vales, o hay otro de Robert M. Camare que se llamaba Pasado, Presente y Futuro de la Ventilación Mecánica, y hablan del momento en que se decide intentar ventilar recién nacidos y que se asocia a una situación política. En los años 60 tienen un bebé prematuro, el que era presidente de Estados Unidos en ese momento, John F. Kennedy, su viuda Jacqueline, y también ahora ya difunta la señora Jacqueline Onassis. Pero en ese momento tienen un bebé prematuro que no logran reanimar, no logran hacer que fuera viable. Y la crítica de la prensa en Estados Unidos fue muy severa. Decían, bueno, el presidente intenta llevarnos a la luna y no tenemos la capacidad de tener vivo un niño en la Tierra, ¿no? Entonces entra en una zona de controversia. Ese primer ventilador que ven ustedes a su mano derecha, ese es el primer Burns pediátrico que intentó ventilar por volumen a los recién nacidos, sin mucho éxito.
y la otra era la tendencia en ventilación en el neonato, y que fue el caballo de batalla muchos años, que era el Baby Bird, que para aquellos que nos tocó en los años 90, a principios de los 90, empezar nuestro camino en la terapia respiratoria, nos tocó ver que parte de nuestra educación era, a ver, pues ármate el circuito del Baby Bird, y el que lo armaba más rápido recibía un punto en la calificación final en sus prácticas de campo. Era parte, si ustedes ven las mangueras, era algo complejo. Si ven ahí un vaso con una tapa verde, ese es el nebulizador. ¿Cómo han cambiado las cosas? Nebulizábamos a los pacientes, generábamos la humedad con un nebulizador de alto volumen, muy, muy distante a lo que conocemos hoy y a lo que podemos trabajar hoy con los pacientes recién nacidos. Y bueno, este es el esquema del equipo de Shibeta, donde muestra 2 flujómetros, aire-oxígeno, la cánula endotraqueal, un reservorio para generar reserva de gas para cuando el paciente inspirara, y la columna de agua metida para generar la presión positiva, el manómetro para medir la presión. De aquí partimos, y en los primeros intentos del doctor Gregory lo hacen a través de este casco cefálico. No sé si recuerden ustedes que hace algunos añitos, con esto de la pandemia, se nos habló mucho de que el helmet, del uso de un casco como una novedad, como una innovación. La realidad es que retomamos o se retomaron herramientas que ya venían utilizándose de muchos años, que tal vez en América no nos ha funcionado tanto, dado que ha habido más la tendencia a utilizar interfaces oronasales, nasales, total face, y este fue el primer intento de hacer CPAP nasal en un recién nacido, con un casco cefálico, con el cual se generaba la presión positiva, con lo cual el doctor demostró una reducción importante en la mortalidad. El maestro Gregory, todavía con vida, ya cumplió 91 años este año, muchos años trabajando en California en la atención de los pacientes. Y bueno, ¿qué sucede? Nosotros, al paso de los años, tenemos la posibilidad de hacer en CPAP, y hacemos al inicio algunas variaciones. Utilizábamos puntas nasales del recién nacido, les hablo en los 80s, principios de los 90s, 70s, los primeros intentos de hacer CPAP nasal por falta de suministros fueron con puntas nasales convencionales, las cuales se cortaban, a veces de adulto, se les ponía algún material hidrocoloide, como era la caraya, era una sustancia que viene en unos parches que ustedes ven cafés, que se usa para las colostomías. Se hacían esos como decía, hace algunos años hacíamos artesanía de hospital. Alguien que tuvo a bien ser presidente de este país decía que éramos artesanos. Pues parte de la artesanía era hacer ese tipo de parches para hacer que los tapones sellaran en las narinas del bebé, y con unas puntas generar la presión en el frasco con unas puntas nasales convencionales, y eran los primeros CPAPs nasales que manejábamos, muy, muy alejado de lo que vemos el día de hoy, toda la tecnología que hay alrededor de la terapia de CPAP. Les mencionaba yo, las condiciones de la humedificación no eran las óptimas, y nosotros hemos visto cambios sorprendentes en lo que es todo este tipo de terapia, y lo vemos en puntos tan sencillos como es el hecho de que pasamos nosotros en tener prematuros extremos en los años 90, que hablábamos de un prematuro extremo en pesos alrededor del kilogramo de peso, a que en nuestras UCINes actualmente un prematuro extremo es un bebé que puede pesar 450 gramos y que se le permite crecer, se le da el apoyo con ventilación mecánica, y posteriormente se le da su terapia con surfactante, o muchas veces se les inicia la terapia con surfactante. Se les da medicamentos para estimular el centro respiratorio, se les da el citrato de cafeína para estimular el centro respiratorio y liberarlo rápidamente del ventilador, intentando evitar pues los dos grandes problemas que tienen estos bebés, las dos grandes complicaciones, que es la retinopatía del prematuro, la ROP, o la displasia broncopulmonar, que a final de cuentas pues los vuelven a aquellos bebés que recibieron este tipo de apoyo
sobre todo los que desarrollan displasia broncopulmonar, los vuelven un paciente pulmonar crónico y a los cuales generan trabajo y generan costos en la atención y por ello es que si las medidas no invasivas nos permiten hacer que estos pacientes no requieran ventilación mecánica, menos presiones de apoyo en lo respiratorio, el cuidado que tenemos actualmente en el manejo del suministro de oxígeno nos lleva a permitir y disminuir los riesgos de displasia broncopulmonar y la retinopatía del prematuro también, además de los programas que han surgido de cuidado en el recién nacido en relación a la retinopatía del prematuro, que es el hacer revisiones oftalmológicas a ciertas semanas de su nacimiento y darle seguimiento de acuerdo a las semanas de gestación en cuanto a vigilancia, desarrollo de la vasculatura en el globo ocular y afortunadamente ha habido avances. Anteriormente era cirugía láser, ahora se les inyecta directamente en el globo ocular un quimioterapéutico que favorece nuevamente la génesis vascular, evita la fibrosis en la retina y permite que estos pacientitos pues no pierdan su vista, como nos tocó ver todavía hace algunos años. Todavía tenemos bebés con ceguera, nacidos todavía en los años 90 a consecuencia del mal manejo del oxígeno, de las presiones en la ventilación mecánica. Esto ha cambiado afortunadamente y es lo que nos ha permitido que nosotros podamos ver eso. El uso de surfactantes, de estimuladores de la respiración como el citrato de cafeína, las medidas higiénicas para reducir los riesgos de infecciones asociadas a la atención de la salud, así como el manejo del oxígeno, el manejo de condiciones de humedad adecuada, pues nos han permitido que estos bebés tengan mejores condiciones y nos permitan verlos crecer. Así como yo les mostraba el primer sistema del doctor Gregory y el de Shibeta, veamos cómo han ido cambiando. Hemos podido irles agregando mezcladores. Ahí el que les marca el número 1 es un mezclador aire-oxígeno, el flujómetro para el cálculo de los litros a entregar, el humidificador el número 3, y cómo han ido desarrollándose, han ido creciendo las generaciones de los humidificadores. Hace algunos años nuestra preocupación era que generaran exceso de condensado, se prendía, se apagaba el humidificador. Muchas veces se utiliza y se sigue utilizando desgraciadamente porque no hemos logrado hacer que todas las usines contengan humidificadores específicos para el CPAP nasal y proteger a nuestros bebés. Pero bueno, el esquema ha ido variando y ha ido creciendo y hemos dado importancia también a eso, a la humedad de una manera muy, muy importante, buscando que las condiciones de nuestro aclaramiento mucociliar, del sistema mucociliar, sean protegidas, permiten que funcione adecuadamente, que esas capitas de moco estén bien hidratadas, nos permitan mover secreciones y también recordando que la termorregulación, la pérdida de calor en la superficie corporal de los bebés es tremenda y que nosotros suministremos gases mal humedecidos, mal calentados, implican pérdidas en su economía. Les hacemos perder agua, les hacemos perder calorías, les hacemos que dirijan energía y capacidad de su organismo de crecer y de protección en proteger la vía aérea. Cuando nosotros suministramos con un sistema de CPAP nasal que sea insuficiente o mal manejado. Hay dos grandes grupos o dos grandes corrientes de técnicas de uso. Uno son los sistemas de flujo fijo, que mucho tiempo conocimos como sistemas Gregory o sistemas tipo Hudson, y las válvulas de flujo variable, como el primer sistema que tuvimos fue el sistema Benveniste, que en México no tuvo tanta popularidad. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Estamos en un foro comercial, aquí sí podemos hablar de eso. Argyll no hizo mucho trabajo en México por la introducción de sus puntas nasales y no hubo mucho énfasis en la adquisición y en el uso de los sistemas de Benveniste para entregar el CPAP nasal. Tradicionalmente mucho tiempo trabajamos así, con un sistema tipo Hudson. Aquí la foto del bebé pues ya es moderna, porque si lo ven ya tiene un protector cutáneo en su nariz.
algo que no utilizamos mucho tiempo y que nos generaba grandes problemas. Y bueno, este es un sistema de Benveniste. Si ustedes observan ahí en la esquina izquierda, ahí la flecha con el número 3 es por donde introducíamos nosotros el gas, hacia la punta, hacia el punto 4, que era donde se colocaba la punta nasal de silicón de Argyle, y se generaba un efecto físico para generar una especie de Venturi, arrastrar flujo ambiente y permitir que cuando el bebé inspirara, dispusiera de un mayor flujo inspiratorio, que no hubiera un déficit de flujo y cubriéramos sus necesidades ventilatorias. Algo que a veces nos sucedía, si ustedes les ha tocado ver, como alguna vez lo hizo un portero de los Tigres, ¿no? Pero bueno, miren, aquí voy a explicar, gracias al doctor vamos a mejorar esto. Aquí es el flujo hacia el bebé, por aquí ingresa el flujo al sistema de oxígeno. Estas ventanas, hay un efecto Venturi, se arrastra más gas cuando el paciente inspira, y en el momento que el bebé exhala, hay un pequeño efecto Quandas, no se cae la presión, pero se deflecta el flujo para permitirle exhalar de una manera más cómoda. La limitante ahí es que no tenemos un sistema de humedad, dependemos de la humedad del ambiente y puede haber déficit y hacer que esto a la larga termine por secar las vías aéreas del bebé. Hubo un periodo importante donde dejamos o más bien no se puso tanta atención en el desarrollo de los sistemas de CPAP de burbuja. Había un pediatra, amigo, que decía, ¿para qué le buscas? Dice, si nos va bien con los CPAPs de Hudson, ¿para qué buscamos poner algo más? La realidad es que no, la realidad es mejorar todas las condiciones del bebé y que todo permita mejorar eso, la articulación y la aplicación del procedimiento del dispositivo con el que ofrecemos el apoyo ventilatorio no invasivo en el caso del recién nacido. ¿Qué pasaba? Nos quedábamos con nuestros sistemas de Hudson y veíamos esto, lesiones en el septum nasal de nuestros bebés por irritación, por muchos días del uso de la punta nasal, porque se nos olvidaba que sí, ya estaba puesta la punta nasal, pero lo ideal y lo recomendable, como es con todos los procedimientos no invasivos respiratorios, que la interfase se removiera por lo menos 2 veces en el turno, refrescar el rostro del paciente, refrescar la nariz del bebé. Al moverla un poquito, modificamos los puntos de presión y con esto evitar las lesiones del puente nasal en nuestro bebé. Este es uno de los grandes problemas y de las controversias. Y de ahí empezamos a desarrollar, pues, el uso de parches para la protección cutánea. En los años 2000 tenemos un cisma importante en esto. Hay un trabajo muy grande del doctor Wong, un médico que trabajó en un hospital de Nueva York, que viene y empieza a presentar en congresos internacionales estadísticas de bebés con CPAP nasal, con grupos de más de 300 bebés, 400 bebés, que lógicamente, pues si nos vamos a los nacimientos en nuestros hospitales ginecopediátricos, en un año rebasábamos seguramente, pero el doctor tuvo la meticulosidad de escribir todo esto, de guardarlo y de ir mejorando sus técnicas. ¿Qué pasó? Ellos veían lesión en el septum nasal, empezaron a hacer parchecitos con algunos materiales hidrocoloides, con algunos protectores cutáneos para evitar la lesión de la presión por el uso de las puntas nasales convencionales para CPAP nasal. Empezó a preocuparse por la humidificación, buscaron que sus mejores humidificadores se utilizaran, los MR730, y después creció a MR850, que son las generaciones de Fisher que empezaron a utilizar ahí el Dr. Wong, a utilizar los mezcladores de aire y oxígeno con sus ventiladores neonatales de segunda generación, a medir las presiones, a implementar todos los programas que han ido desarrollándose en crecimiento simultáneo en las terapias neonatales, como los programas de mamá canguro, sacar a los bebés, que la mamá lo cargara, a tenerlos días enteros con CPAP nasal sin tener que requerir ventilación mecánica y alargar todo eso. Y a la postre y a la mano, pues ya les mencionaba atrás,
pues el desarrollo de las terapias de surfactante, lo que aprendimos al usar el surfactante. Al principio se ponía el surfactante de los bebés, pero no hacíamos cambios en el ventilador. Teníamos trabajando con las mismas presiones, tiempos inspiratorios, y no nos dábamos cuenta pues que cambiaba la condición de ese pulmón, y decían es que el surfactante mataba a los bebés. Al principio se decía, no mataban a los bebés, las condiciones del bebé cambiaban pulmonarmente, pero nosotros por no estar monitoreando volúmenes desechábamos el entender que estaban cambiando las condiciones de distensibilidad en ese pulmón al poner el surfactante, y no modificábamos presiones para que los volúmenes inspirados decayeran, fueran más bajos. Así en el CPAP, al ir implementando mejor uso de humidificadores, protectores cutáneos en la nariz, aquellos programas que llevan a que la mamá esté de manera más estrecha con los bebés, hacer que mejorar el entorno y permitir que estos bebés crecieran, junto con los fortificadores de la lactancia, el citrato de cafeína, muchas cosas que se han desarrollado a la par de esto para mejorar las condiciones del bebé y permitir que esos CPAPs pudieran haber casuísticas que nos mencionaban bebés con más de 90 días en estancias en las terapias neonatales sin requerir ventilación mecánica, permitiendo el crecimiento. A veces en un recién nacido no es que no se quiere extubar, sino que su madurez pulmonar no le da para que esté fuera del ventilador. Y a veces, pues, si el CPAP nasal puede estar manteniendo esos pulmoncitos abiertos, permitir que él madure, estimularle la respiración con el citrato de cafeína, pues se le tiene fuera del ventilador, con presión y con oxígeno. El oxígeno al mínimo, que esa también es una de las estrategias que se empezó a aprender, que no buscáramos saturaciones del 100% en estos bebés, siempre a valores más bajos, 88, 94, pusiéramos nuestros estándares algo más cercano a la realidad, sobre todo protegiendo el desarrollo ocular y evitando el desarrollo de la displasia. Fueron parte de las cosas que han ido creciendo para que ese CPAP empiece a modificarse. Asimismo, pues empezamos a hacer que voltee a ver la industria, y tienen más herramientas en el desarrollo de algunos protectores cutáneos, en el desarrollo de algunos plásticos para moldear, para trabajar interfaces más suaves que protejan más a los bebés. Miren aquí, por ejemplo, aquí uno de los cambios que se empiezan a hacer es que se ponen estos protectores cutáneos y en algunos se deja un al lado del velcro para que se recubran las puntas nasales convencionales con el velcro y generemos adherencia de una manera más centrada a la punta, sin que esto permita que se desvíe en su naricita del bebé la punta, que genere más presión hacia los lados de las fosas nasales o en el tabique, y poner un protector cutáneo de algún material plástico, algunos hidrocoloides. Hay quien llegó a utilizar había unas pequeñas plaquitas de gel quirúrgico para heridas, las cortábamos en las terapias neonatales, hacíamos triangulitos y luego se hacían pequeñas perforaciones para introducir la punta y ponerles ese cuadrito de gel quirúrgico sobre su naricita al bebé, y que nos pudieran servir para utilizar mayor tiempo el CPAP nasal sin lesionarlo. Amén y gracias a que la industria vio una ventana de oportunidad tanto para mejorar tratamientos como para hacer negocios, pues vemos el desarrollo de las interfaces con las mascarillas, con los pronos que ahora ya tienen algunas modificaciones en medio de las dos puntas para la nariz. Hay un pequeño huequito para reducir la presión sobre el puente nasal. En el caso, por ejemplo, pues de la marca Fisher & Paykel, hay 2, 4, 5, son 11 tallas de pronos nasales, hay 4 tallas de mascarillas, y ustedes compran el equipo y viene ahí la regleta con el narizómetro para que ustedes decidan cuál es la mejor punta nasal, cuál es la o prono, y cuál es la mascarillita más adecuada para nuestro bebé, que nosotros la elijamos. Y a veces, pues, en estos bebés hacemos transiciones, no siempre los tenemos con la mascarilla. A veces, si hay un poquito más de fuga, se utiliza por algunas horas el prono, o se regresa a la mascarilla, también con esa intención de reducir puntos de
de presión muy alto sobre la fosa nasal del bebé y evitar lesiones. Entonces, pues esto es parte del desarrollo que ha tenido. Llega un punto en que los fabricantes de ventiladores dicen, oye, pues están usando mucho CPAP nasal, ¿no? Vamos a hacer que nuestros ventiladores tengan CPAP nasal. Aquí en México ha sido muy controvertido y a mí me ha tocado oírlo, que algunas veces los compañeros dicen, oye, pero ¿cómo vas a poner a trabajar un Ferrari? Así dicen, es como correr un Ferrari en el periférico de la Ciudad de México con el tráfico. Decían, ¿cómo vamos a poner en un ventilador de última generación como un Macket o como el Avea, que fue de los primeros que trajo el NCPAP? ¿Cómo voy a poner una terapia tan sencilla con este dispositivo? Para mí eso es muy cuadrado. La realidad es que un ventilador pues te proporciona el mezclador, el monitoreo del oxígeno. Avea y Macket hacen, no con una cámara de presión como las burbujas que hace el sistema Fisher & Paykel, tienen un sistema de regulación de flujo que varía. Uno mide la resistencia del circuito de la interfase que va a utilizar, pone el nivel de presión que va a trabajar de NCPAP y el equipo está haciendo un cálculo del flujo para mantener siempre presurizada la vía aérea con el cierre de la válvula y con el flujo para que nunca haya caídas de presión. Es muy bonito y la verdad es muy bonito llegar y que te digan, oye, ya no tengo torres de CPAP libres. ¿Cómo podemos poner a los otros niños con CPAP? Y llegar y poner sus ventiladores y tenerlos a todos con no invasivo. La verdad es, a mí que los últimos 6 años de mi trabajo ahí en el Seguro Social, los dediqué mucho a pegarme a implementar CPAP nasal en la UCIN. Era muy bonito llegar y ver que mis 8 cunas, en lugar de tener bebés con ventilación, ciclando, llegar y ver bebés con puntas nasales de alto flujo o ver bebés con CPAP nasal. ¿Por qué? Porque decían, oye, estoy evitándoles días de ventilación, estoy evitando posibilidad de displasia, estoy evitando posibilidad de que desarrollen retinopatía. Es motivante y que un día llegues y te digan, oye, pues tenemos las 10 torres de CPAP ocupadas. ¿Qué nos puedes poner? Pero tengo las 10 torres en incubadoras y en UCIN no tengo ninguna puesta. Entonces pongo mis ventiladores con CPAP, pongo mis blenders que tengo alternos para dar más CPAP. Tengo más bebés con CPAP, los tengo fuera de un ventilador, les estoy dando mejores condiciones para que salgan de esa condición de insuficiencia respiratoria, de ese distrés respiratorio, y yo permitirles una mejor calidad de vida. Ya cuando viene el día de prematuro en los hospitales y vemos toda la playa de jóvenes que nos llegan de 2, de 4, de 6 años, de 8 años que salieron de la UCIN de uno, es cuando uno se da cuenta que enfocarse en sacar el jugo de nuestra tecnología y no pensar que tengo un Ferrari trabajando en condiciones para un coche de calle como un Volkswagen, vale la pena que los fabricantes nos hayan puesto en estos dispositivos la posibilidad de hacer en CPAP. Y aunque puede parecer que es más trabajoso ponerlo, nada más es calibrar el circuito, calibrarlo con la interfase y hacerlo. Y créanme que trabajan muy, muy padre. Nosotros en el hospital pues llegamos a hacerlo con Macket, con Avea, con Hein Luesten, que es el Leoni, con Fabián de Acutronic, con el 840, que es uno de los que trae un software, el difunto 840, perdón, vamos a hablarlo como es en Día de Muertos, el 840 que nos permitía trabajarlo en su software neonatal, que al principio fue muy duro, pero trabajaba muy bien. En todos esos equipos podíamos hacer en CPAP y la realidad es que nos iba muy bien. Actualmente, pues son 2 las tendencias que tenemos. El trabajar con nuestro sistema de Fisher & Paykel, que nos permite hacer tanto terapia de alto flujo como el NCPAP, y que tenemos ventajas tecnológicas muy importantes, como, no sé si ustedes alcancen a ver ahí ese adaptador. Es un introductor de oxígeno, pero ese punto azul que tiene es una válvula de sobrepresión. Evita que las presiones rebasen de 13 centímetros para darle seguridad al paciente de no exponerlo a grandes presiones. E igualmente,
su cámara de presión, su botellita de agua, para hablarlo en un lenguaje más coloquial. Ustedes tienen la ventaja de que no es un envase cerrado herméticamente y que haya la posibilidad de que alguien lo obstruya y pueda uno someter a presiones muy altas al bebé. Tiene una línea donde se mide el agua. Si nosotros nos pasamos de ese exceso, se va el exceso a la jarra de al lado para drenar ese exceso de agua, pero ahí hay fugas de oxígeno que impiden que el circuito se cierre completamente y nosotros pudiéramos exponer a presiones muy elevadas a nuestros bebés. Entonces, hay un desarrollo de protección tremendo, además del sistema de cable calefactor, que ahora vienen otra familia de circuitos, ya llegan a México, que reducen los riesgos de condensación, que es parte de los problemas siempre en la terapia neonatal, de que, oye, veo muchas gotitas de agua, o oye, es que siento muy caliente las mangueras, y ahí tiene uno que dar la clase de humidificación a nuestras compañeras para que le tengan confianza al humidificador. El humidificador tiene 2 sensores. Mide la temperatura cercana al paciente y cercana a la cámara. Y por eso nos funciona el servocontrol y lo vuelve extremadamente seguro para nuestros bebés. Es reiterar nada más esta condición. Y bueno, la otra variante son los sistemas de flujo variable. Los sistemas de generadores son un poquito más caros. La realidad es que andan muy, muy cercanos, pero nos ha costado trabajo que se acepte el desarrollo de estos. Este es un sistema de flujo variable, este es ya, de los últimos que tenemos. Y los sistemas de flujo variable pues cuentan con elementos que permiten sincronía entre el bebé y el dispositivo a modo de dar una ventilación bifásica o de 2 niveles de presión a través de este dispositivo que ven ustedes aquí. Perdón. Esto es una cámara de Gravesby. Eso se coloca entre los arcos costales y el abdomen del bebé. Se adhiere de adhesivos cutáneos, con tela adhesiva, pues no de la blanca, sino con alguna otra tela que no lesione la piel del bebé, un micropor, un parche de Tegaderm, y permitir que se deforme cuando el bebé respira, y esa deformación el equipo lo detecta como un esfuerzo inspiratorio del paciente. Aquí, en este ventilador, en el CyPAP, que es uno de los puntas de lanza de estos, no sé si alcanzan a ver que aquí tiene un bebé, marca XDSR, ahí nos indica que está la campana de Gravesby detectando los esfuerzos del bebé. La campana la usa y la usan otros modelos como manera de detectar el esfuerzo del bebé y buscar hacer sincronía, hacer un disparo. El fabricante nunca nos decía ahí, le manda un disparo para hacer una inspiración, siempre nos decía, manda un disparo con la intención de generar un suspiro. ¿Por qué? Porque como es un sistema abierto, decirnos a nosotros como operadores a veces es un disparo y estoy generando una inspiración, es decirnos, hey, si el paciente hace apnea, lo puede rescatar. No, es un disparo que no va a cubrir completamente el trabajo respiratorio, es un sistema de soporte parcial de vida, no es un soporte total respiratorio. Entonces tenemos que estar al pendiente de nuestros bebés. Si las apneas son recurrentes, seguramente no está en condición de seguir en un modo no invasivo y hay que regresarlo, pero es parte de las herramientas que dan los sistemas de flujo variable, el que podamos tener sistemas de disparos o de fase inspiratoria con un nivel de presión más alto. Aquí los flujos son un poquito más elevados para generar la presión, dado que el generador requiere esos flujos para hacer sus efectos de Quanda y jet para a la inspiración agregar al gas de la rama o de la columna que está habilitada como evacuación de gases o exhalación, que esos gases se dirijan al paciente, tener un caudal, un flujo más adecuado a las necesidades del paciente si él lo demanda, y en el momento de exhalar le permite exhalar sin que esto signifique una caída de la línea de presión, sostenerla gracias a estos efectos físicos del generador. Es una maravilla estos generadores. Los primeros equipos que salen, pues por ejemplo es Arabella, es CyPAP, aquí en México había otros en Brasil que era Ginebra y Julia, que era otro equipo para hacer este tipo de terapia. Y pues el que llegó a ser el punto alto de esto es como dispositivo solo, es CyPAP, y en ventiladores pues lo hacen
marcas como Acutronic, con Fabián lo hace en otras marcas como Leoni, y hay otra línea, Medinjet, que hace algo muy parecido a esto, y son los métodos alternos de flujo variable a la terapia tradicional que hacemos de CPAP. Les menciono, ha sido difícil porque su aplicación en México, porque se nos ha hecho ver que parece ser que es un poquito más caro el generador. La realidad no están tan alejados en cuanto a costos, más bien ahí tiene que ver también la experiencia de quien lo utiliza. Si uno ha utilizado esto, se enamora, uno se empieza a casar con estos sistemas y los utiliza como si fuera el día a día del ENCEPAP. Estos sistemas, que este es de última generación, el de Mindray, ya también traen un algoritmo para determinar la fracción inspirada de oxígeno a partir de oximetría de pulso. Creo que se llama ROC, el sistema de Mindray. En AVEA se conocía como Clio, pero ¿qué hacíamos? Poníamos la oximetría y a partir de la oximetría que monitoreábamos en el paciente, nosotros le decíamos al equipo, oye, pues podemos manejar la FiO2 un 20, un 30% hacia arriba, hacia abajo, pero mi objetivo es mantener esta saturación. Y en ese rango lo trabaja. El sistema Mindray, así como otros, tienen ahorita eso, y es una de las nuevas herramientas, los sistemas le podemos llamar como asa cerrada del oxígeno. Nosotros ponemos nuestras saturaciones blanco y el equipo, nosotros le programamos, o ya hay unas preconfiguraciones tomadas por expertos, unos algoritmos que nos dicen, me voy a ir de 40 a 80 de saturación y voy a estar trabajando en ese rango. Cuando salga de ese rango y no logre cubrir las necesidades del bebé, pues tú tienes nuevamente que venir a modificar y permitirnos no estar tan al pendiente de hacer los cambios nosotros de la FiO2, sino que los haga el equipo. ¿Y qué ventaja tenemos? Que es un cambio en tiempo real, manteniendo saturaciones adecuadas. ¿Y qué nos permite esto? Que desarrollemos menos retinopatía del prematuro, menos favorecer la displasia broncopulmonar, porque siempre lo vamos a tener en esa ventana de oximetría o de saturación adecuada a nuestro bebé, pero con la FiO2 que él necesita. No mantenerlo siempre con FiO2 elevadas, sino que con la tendencia abajo para obtener nuestros niveles de oximetría que nos hablen de un buen aporte de oxígeno al paciente, sin que esto conlleve a favorecer las dos patologías que pueden generarse por la aplicación del oxígeno en los recién nacidos, ¿no? La retinopatía y la displasia broncopulmonar. Es una herramienta tremenda y es parte de algunos sistemas de flujo variable los que tenemos a la mano. Y bueno, pues les mencionaba, las opciones que tenemos son enormes a lo que teníamos en nuestros primeros días de hacer en CPAP, pero estas herramientas nos permiten lo que les mencionaba hace un momento, que nuestras terapias neonatales pasaran de tener un prematuro extremo. Yo recuerdo en algún curso que tuvimos en Morelia, que nos visitaron gentes del Instituto Nacional de Perinatología, hace muchísimos años, les estoy hablando de 1998, y nos hablaban de prematuros extremos de 1.500 gramos, de 1.300 gramos, y decíamos, oye, bebés tan pequeños, y actualmente todas las UCINes en el mundo andamos teniendo prematuros extremos de 450 gramos. Entonces eso nos habla del gran desarrollo que hemos tenido en sistemas no invasivos para aporte de oxígeno y presión, del desarrollo de todo lo que está alrededor, del surfactante, de aprender a usar el surfactante, de ver cómo cuidar a ese bebé con surfactante, de establecer protocolos de cuidados de infecciones a la atención de la salud, protocolos de evitar lesiones por presión por el uso de los dispositivos, los estimuladores respiratorios como el citrato de cafeína. Todo ha ido de la mano. La realidad es que es un viaje muy bonito ir de ver lo que alguna vez hizo el doctor Gregory con esto a lo que tenemos actualmente. La realidad es que si lo ve uno como un desarrollo tecnológico, es bellísimo también aprender esto desde el punto de vista técnico y ver cómo todos los avances han permitido que
Aquí en México le llamamos un muégano a un dulce que tiene muchas bolitas pegadas, los coconos cubiertos de una miel. Cómo ese muégano ha permitido crecer y permitir darle una mejor calidad de vida a nuestros bebés en un entorno respiratorio, ¿no? Hacerlo seguro y ofrecerles una terapéutica segura. No sé cómo ande de tiempo, me pasé. Lo que sí es que quiero aprovechar para agradecer al equipo de producción de la Medical Expo. Ya nos han apoyado a nosotros en 4 ocasiones, en Guadalajara, aquí en Ciudad de México. Siempre hemos tenido un trato padrísimo con ellos, siempre nos han ayudado mucho y siempre se nos pasa agradecerles. Ocupo yo este poquito de tiempo para agradecerles todo el trabajo que hace al equipo de producción de aquí de Medical Expo en ofrecernos un recinto y un trabajo tan profesional para que nuestras charlas luzcan mejor de lo que las traemos nosotros presentadas. Muchas gracias a todos y si hay alguna pregunta, pues adelante. Gracias. Agradecemos tan importante ponencia y tenemos alguna duda, preguntas. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Siempre escucharte tus pláticas uno aprende. Yo en los últimos años, que será los 6, 7 últimos años, he estado trabajando en hospital que es una maternidad, ¿no? Después de muchos años de trabajar con adultos, te metes en una maternidad, te metes en el área de neonatología y dices, wow, esto es realmente otro mundo, ¿no? Y yo, después de ver tantos terapeutas, tantas pacientes, digo, el tigre de la terapia respiratoria es el que sabe manejar neonatos. Porque para un adulto, digamos, agarrar un ventilador y ponerle un paciente de 50, 70, 80 kilos es relativamente fácil, porque si te equivocas un poquito, 1 mililitro, 2 mililitros, no pasa absolutamente nada. Pero en aquel que tú mencionabas, nenitos de 400 gramos, en este año se batió el récord, uno de 22 semanas en Estados Unidos se logró sacar. Entraba que en la palma de la mano apretado así, y que un terapeuta le maneje la ventilación, las secreciones, su humedad, su calor, realmente mis respetos. Creo que lo máximo que puede lograr, independientemente de todos los otros campos, un terapeuta, y que yo le diga, este es lo mejorcito que tenemos, es aquel que sabe manejar neonatos. Y tú lo has expuesto muy bien. Esto desde hace unos 40, 50 años ha crecido tan grandemente, se ha hecho nanotecnología, pero en la mente del terapeuta respiratorio tienes que combinar ese conocimiento, esas habilidades y el corazón para poder manejar en un pacientito. Mis respetos, muy bonita plática. Gracias, doctor. Me hizo acordarme de algo que me sucedió hace algunos meses en Morelia. Voy llegando yo a una gasolinera, se me acerca un muchacho como de 1.80, fornido. ¿Usted es Víctor? Híjole, empiezo a hacer memoria y dije, ¿qué hice? ¿Y a quién le hice algo? Sí, soy Víctor. ¿No se acuerda de mí? Dije, ya valió esto, ¿no? Algo me van a reclamar. Dice, mi mamá me llevaba con usted allá al seguro porque tenía asma, dice. Y mi mamá me platicaba que usted me vio desde chiquito en la terapia neonatal. Fue un niño que tuvimos en una cuna en el hospital, que su mamá era una compañera enfermera y que lo acompañamos a Guadalajara, a él allá a la cuna, a que lo vieran en especialidades del Centro Médico Nacional. Yo ya estaba asustado, dije, alguna muchacha vi de más y el día de hoy ya me va a llegar el reclamo. No era para saludarme, Olaf llegó y me saludó. Nada más quería agradecerle lo que hizo por mí, por mis hermanos, porque sus hermanos también eran asmáticos, pero yo ya me veía con la boca rota, tirado en el piso, cuando ese muchachote se me acercó. Y creo que esas son de las grandes satisfacciones que uno tiene al haber trabajado con prematuros, el ver cómo la vida les da una oportunidad distinta y cómo uno, poco o mucho, contribuye a darles ese vuelco y esa oportunidad a que la vida sea distinta con ellos, el ir viendo.
Si alguno de ustedes trabaja también en una unidad que tenga UCIN o pediatría, el acompañar al equipo de la UCIN en el día del prematuro es muy padre, porque se juntan niños que van teniendo de todo el grupo que estuvo en UCIN y se encuentran unos niños desde 2 semanas que salieron de la UCIN hasta niños que ya están en la preparatoria, en la secundaria, que los llevan sus mamás todavía a esas reuniones. Y es gratificante y como lo dice el doctor, es una terapia, es un área difícil porque los pediatras y los neonatólogos son muy celosos con sus bebés y cuando se ha ganado un lugarcito uno con ellos, ya está uno de otro lado, pero aprende uno mucho y la satisfacción de ver cómo esos bebés han crecido, híjole, es tremenda. Y más que lo saluden a uno en la calle, aunque el primer contacto sea intimidante, cuando ve uno un peladote más grande que uno, acercarse a saludarlo. Eso es, creo que, de las cosas más bonitas que a mí me ha dejado una UCIN, el poder contar el hecho de haberlos visto crecer a muchos de esos niños y ahora encontrárselos uno en la calle ya como profesionales o como estudiantes y verlos hasta dónde han llegado esos bebecitos de una terapia neonatal. Gracias. Qué bueno, Víctor. Este tipo de historias pues, es lo que alimenta después a uno y que tiene posibilidad de contarlo, ¿no? Quedando 2 minutitos, a mí me tocó una historia más o menos parecida. Yo estuve pasando un curso con el doctor Forrest Beard y justo en esa semana se le dio el premio por el presidente Clinton por uno de los mejores innovadores dentro de lo que es la medicina americana. Y después fuimos a festejar. Y él quiso festejar en una pizzería y estábamos ahí todos los invitados. Y a mi lado se sentó el jefe de la terapia respiratoria, un terapeuta respiratorio que era de origen latinoamericano. Desde los 80s nació su hijo y nació su hijo de 24 semanas. Y entonces él fue con el doctor Forrest Beard y le dijo, oiga, ¿no tiene algún tipo de equipo, material que pueda yo? Porque mi niño está ahí de 24 semanas y no me han dado posibilidades. Y él le consiguió uno de los primeros que él estaba trabajando de los de percusive, los IPV, que recién lo estaba inventando. Y le dijo, mira, yo te lo voy a traer esto. Y cuando le colocaron el aparato junto con el doctor Forrest Beard, porque él tampoco lo conocía ese equipo, dice, mi hijo ahorita casi 2 metros mide, ¿no? Salieron precisamente por el conocimiento de los terapeutas, de los médicos inventores y de toda esta tecnología que antes era, pues, a ver si se puede, quién sabe, Diosito dirá si se muere, pero ahora ustedes sí los hacen vivir a estos. Felicidades otra vez. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pues muchísimas gracias por su asistencia y nuevamente 1000 gracias al terapeuta Víctor Manuel por tan importante ponencia y por parte de Medical Expo le queremos hacer entrega de este reconocimiento. Muchas gracias. Démosle un gran aplauso, por favor, y muchas gracias por su asistencia.